Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de medicina. En este caso vamos a hablar sobre el síncope. Sí, esa entidad que es tan importante y relevante y no es poco común dentro de la medicina de emergencia. Cuando hablamos de síncope, hablamos de la pérdida brusca de conciencia, que es breve, tanto de la conciencia como del tono muscular, y que viene de la mano de una recuperación ad integrum, o sea, una recuperación completa, rápida. No necesita tener ningún elemento que, como una intervención médica, haga recuperar la conciencia, sino que es espontánea. Este cuadro de síncope es importante conocerlo porque no es poco común. Puede ser un 3% de consultas en los servicios de urgencia en algunos lugares y muchas veces puede terminar hospitalizándose. Y además es muy importante porque hay una variedad de diagnósticos, pero dentro de ellos, los que son complejos puede llevar a muerte súbita u otras complicaciones. Por la misma razón hay que estar constantemente frente a un síncope evaluándolo y ver cuál es la posibilidad, si es de bajo o es de alto riesgo, que lo vamos a conversar. Normalmente el síncope aumenta con los pacientes adultos mayores, sobre 70 años, pero también lo podemos tener en jóvenes y las causas varían dependiendo de la situación. Nosotros podemos dividir el síncope en causas de un síncope reflejo, un síncope de hipotensión ortostática, el síncope cardíaco y un idiopático. Cuando hablamos de un síncope reflejo, hablamos del reflejo vasovagal, situacionales, por ejemplo, tos, estornudo, la misma micción que aumentan la presión, es decir, causan una maniobra de Valsalva y esto termina obstaculizando el flujo y causando este reflejo, el cual termina causando el síncope. En esta situación también nosotros podemos estar con personas que están pasando mucho tiempo de pie y tienen el síncope. Y también está el síndrome del seno carotídeo, que son las personas que tienen sensibilidad en esa zona, la cual se expresa sintomáticamente con síncope cuando se están abrochando muy fuerte la corbata o se ponen un collar que pueda presionar la zona o se están afeitando y padecen el síncope. Luego tenemos las situaciones de hipotensión ortostática, situaciones en las que en el fondo el flujo se puede quedar más en el territorio venoso, en las extremidades inferiores, que subir hacia el cerebro de manera correcta. Puede ser en un paciente con diabetes por una disautonomía, puede ser un paciente que esté tomando diuréticos y se deshidrate y por eso cuando se levante bruscamente de su cama se maree y tenga el síncope, o puede ser también en caso de una hemorragia o deshidratación, donde esa es la causa de esa hipovolemia que le produce el síncope. El número 3 de tipos de síncope es el cardíaco. Aquí es importante tener en cuenta, es sumamente importante que quienes están escuchando este video tengan en cuenta que el síncope cardíaco es el de mayor preocupación, el que más nos lleva a querer evaluarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener por causas arritmogénicas, las bradicardias, bloqueos auriculoventriculares, segundo, tercer grado, taquicardias, taquiarritmias supraventriculares, ventriculares, pero también no solo causas arritmogénicas, podemos tener alteraciones estructurales, valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica, infarto agudo de miocardio. Aquí también podemos tener causas como el síndrome de Brugada en personas jóvenes. Entonces, es este el síncope que más va a preocupar y que más vamos a querer encontrar o diagnosticar. Ya como punto 4 hablamos de causa idiopática, pero causa idiopática es cuando no se ha encontrado, pero se sabe que es de bajo riesgo en el fondo, a pesar de los estudios que se han realizado. ¿Cómo se expresa entonces
este cuadro se expresa por pérdida de conciencia y del tono postural, pero se recupera por completo. Cuando hablamos del síncope reflejo neuromediado, en el fondo estamos hablando de que hay un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, hay una alteración en la regulación del tono vasopresor y del ritmo cardíaco, y esto lleva al episodio agudo de hipotensión. Puede ser por algún estímulo, como por ejemplo el seno carotídeo, o toser mucho, una risa muy fuerte, muy mantenida también, que causan esta desregulación y causan el síncope. El ortostatismo, en cambio, es una definición de la presión, si hablamos de una definición de la disminución de la presión sistólica, más de 20 milímetros de mercurio. En la diastólica podría ser mayor a 10. Y tiene estos síntomas que pueden venir antes de mareo, sensación de desvanecimiento, palpitaciones. Está asociado con el movimiento brusco de estar acostado en decúbito supino a bipedestación, lo que hace un cambio en la presión intravascular por la variación de la gravedad de estar recostado a estar en bipedestación, y eso genera que esta volemia que estaba en esos momentos a nivel venoso en las extremidades inferiores no logre llegar a tiempo de manera correcta, se compromete la irrigación cerebral. Y ese problema, esa disregulación, es la que causa la hipovolemia, pero que también podría causarse por sangrado o por estar tomando diuréticos, y que esas sean las causas o vasodilatadores más ya médicas como tal que estén causando el problema y no solo el hecho de levantarse muy rápido de la cama. En cambio, en el caso del síncope cardíaco, como ya mencioné, hay una alteración que puede ser arritmogénica, puede ser estructural, pero ¿por qué? Porque en el fondo cae de manera muy rápida, muy aguda el gasto cardíaco, y eso puede ser por una obstrucción como la miocardiopatía hipertrófica, en que no sale el flujo de salida del ventrículo izquierdo, arritmogenia, donde se afecta básicamente el llenado ventricular, o puede ser por problemas de contractilidad como un infarto que no logra hacer su función bien y no llega, digamos, el flujo a la irrigación cerebral correctamente. Y todo esto causa o puede causar un episodio sincopal. Ahora, ¿cuál es el enfrentamiento que se recomienda en el servicio de urgencia? Pues cuando el paciente tiene el síncope, puede que llegue bien, ¿ya? A excepción de que, por ejemplo, se haya golpeado la cabeza, se haya producido un TEC, un traumatismo encefalocraniano. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar a los pacientes si tienen alto riesgo, si se pueden complicar o son síncopes de bajo riesgo. Pueda que no lleguemos al diagnóstico de la causa en particular, pero lo más importante es ver si estamos frente a un síncope de alto riesgo que puede tener complicaciones, incluso la pérdida de la vida, y que hay que por lo tanto hospitalizar, si es un síncope que simplemente hay que estudiar en ambulatorio. Y eso lo tenemos que ver a través de las distintas estratificaciones. En la evaluación inicial siempre es fundamental la anamnesis y un buen examen físico, y eso ya nos va a dar una gran idea. La situación con las pruebas diagnósticas complementarias tiene que ver con la sospecha en particular, aunque hay un par de pruebas que son básicas: el electrocardiograma y el hemoglucotest. El hemoglucotest para hacer el diferencial con algo que no sería un síncope como tal, que es una hipoglicemia, y el electrocardiograma para buscar el síncope cardiogénico. ¿Cómo empezamos esto? Bueno, lo empezamos con una buena anamnesis en que vamos preguntando cómo ocurrió la historia. Primero, los síntomas que el paciente tuvo antes del síncope. Aquí es importante ver si el paciente tuvo un dolor torácico, qué características tenía, si tuvo palpitaciones, si presentó mareo, si estaba mucho tiempo de pie, si estaba acostado y en reposo, si estaba haciendo esfuerzo físico. Aquí es sumamente importante detallar eso, sobre todo
si el síncope pasa en reposo o haciendo ejercicio, nos habla de un síncope cardiogénico. En cambio, si el síncope ocurre en una persona que estuvo en largas horas en una fila de pie, con calor, con poca hidratación y luego perdió la conciencia de manera brusca, nos podría hacer pensar en un síncope vasovagal. Específicamente hablamos del síncope reflejo como la clasificación en ese caso. Va a ser importante no solamente buscar los síntomas de alarma en la anamnesis del momento, anamnesis próxima. También son importantes los antecedentes más previos, más crónicos, enfermedades, cirugías, que pueden hablar de un paciente que tuvo un infarto hace poco tiempo, un paciente que tiene el antecedente de arritmia ya diagnosticada, un paciente que tuvo algún problema o alguna cirugía reciente, un paciente que es diabético, un paciente que es hipertenso y usa diurético, van orientando hacia una posible causa. En cuanto al examen físico, es relevante, sobre todo concentrarlo en el examen cardíaco y el neurológico, porque el examen cardíaco puede mostrar soplo, puede mostrar alteraciones del ritmo, y el neurológico, bueno, podría mostrarnos focalidades que eso ya nos alejaría del síncope como tal. No hay que olvidar también de preguntar no solo antecedentes del propio paciente, no solamente si tiene fármacos que nos hagan pensar, como ya lo mencioné, entre los que también habría que hablar de vasodilatadores que podrían causar un síncope. También es importante el antecedente familiar, es muy importante, porque hay patologías cardíacas que son familiares y que pueden causar muerte súbita en pacientes y tener ese en los familiares de los pacientes y tener ese antecedente nos puede dar una buena idea también. Podríamos estar frente a ese tipo de patología de índole cardíaco que fue la causante del síncope y solo tener el antecedente de la familia para sospecharlo. También para hacer el diferencial, antecedentes de epilepsia, pero como un diferencial. Vamos un poquito a detallar parte por parte, primero la situación previa, ¿ya? Es importante ver cómo se dio el cuadro, cómo ocurrió el síncope. Una persona, si te dice que se levantó rápidamente de la cama y se desmayó, o estaba esperando por una fila de pie por largos ratos, sin hidratarse, sin cambiar de posición, te puede hablar de un síncope reflejo. Te puede hablar también de un síncope reflejo que previamente haya tenido mareo, sudoración, asociado a esta historia, sobre todo con la bipedestación prolongada, que en el fondo estar de pie mucho rato, y eso causa el síncope. Pero también es importante preguntar por síntomas de mayor preocupación. ¿Qué tal si tu paciente te menciona que tuvo palpitaciones, tuvo disnea, tuvo precordalgia, tuvo algún malestar como asociado a la causa cardiogénica? ¿O qué pasa si el síncope ocurrió en reposo durante el ejercicio? Todo eso sospecha de algo cardíaco. Y también hay que saber aquí diferenciar, porque en la teoría es muy obvio y evidente y se dice, no, pero es que el síncope no tiene nada que ver con la epilepsia, por lo tanto, nada que ver. El síncope no es una epilepsia, no es un cuadro convulsivo. Pero la gente no llega diciendo, hola, tengo un síncope por si acaso no tuve un cuadro convulsivo. Ahora empiecen a hablarme, a verme por síncope. La persona solo dice que perdió bruscamente la conciencia. Incluso simplemente puede decir que perdió el conocimiento, como acostumbran a decir en la historia, sin mayor antecedente del tema. Y hay que saber destacarlo bien. Y hay que descartar que no vaya a ser que el paciente, que no tiene tampoco por qué tenerlo claro como el médico, hay que diferenciar si es una causa convulsiva o no. Puede ser que el paciente haya tenido un aura epiléptica donde tuvo clonías, tuvo sensaciones de olores desagradables, tuvo ansiedad,
algo que haga pensar que tal vez el paciente no durmió bien o que tomó alcohol y de ahí vino este cuadro. Durante el episodio ya no podemos preguntarle per se al paciente, pero puede tener gente que vio alrededor el hecho y poder preguntarles a ellos, a sus familiares, por ejemplo. Lo habitual es que en un síncope la pérdida de conciencia sea brusca, sea breve y se recupere. No pase de 2 minutos y sin otros síntomas asociados. En cambio, un paciente que pierde la conciencia, que hace una desviación ocular, que tiene movimientos tónicos clónicos mantenidos, porque a veces el síncope podría tener muy breves, muy fugaces clonías, pero aquí hablamos de movimientos tónico clónicos, que está rígido el paciente y después comienza a hacer las clonías, se mordió la lengua en la zona lateral, y esto duró 2, 3, 4, 5 minutos. Luego de eso, el paciente se recupera, pero se recupera mucho más enlentecido, confuso, desorientado. Esto nos podría hablar de un episodio convulsivo y no de un síncope. En cambio, en el síncope, la pérdida de conciencia es brusca, breve, autolimitada, y luego del síncope se recupera ad integrum, como se acostumbra a decir, o sea, por completo, con todo lo neurológico conservado y sin una problemática más que el episodio que ocurrió. Por lo tanto, es importante hacer esa diferenciación si tenemos la posibilidad. Mucho ojo con los pacientes que tengan cefalea, o sea, una cefalea intensa después de esta pérdida de conciencia, para no estar dejando pasar una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. En el examen físico es enfáticamente necesario estudiar a nivel cardiovascular y neurológico, como ya lo habíamos mencionado. La conciencia es importante, su evaluación cuantitativa, cualitativa, que no haya confusión, desorientación, pero también tenemos que ver la hidratación. A ver, un paciente que se supone que tuvo un síncope y todavía sigue comprometido de conciencia, en realidad ya no es un síncope. Tal vez estemos frente a una hipoglicemia que no se va a recuperar hasta que le apliquemos el tratamiento para la hipoglicemia sintomática. Tal vez sea un cuadro confusional que todavía dura de su episodio convulsivo. En cambio, el síncope lo que se espera es que se recupere rápida y ad integrum de conciencia. La hidratación del paciente, bueno, la hidratación del paciente puede estar afectada, es decir, deshidratado, tener el antecedente que hipertenso tomando diurético y llegamos a la conclusión de que es un síncope más probable de causa, en el fondo, más ortostática. Otra cosa importante en el examen físico es buscar que no haya palidez, porque la palidez de la piel, de las mucosas, nos puede hacer pensar en un síncope de causa ortostática por una hemorragia, por ejemplo. Hay que fijarnos cómo están los pulsos también para eso. Pero también tenemos que buscar las sospechas cardiovasculares de causa cardíaca. El ritmo es irregular, hay soplos. ¿Qué es lo que se escucha en el corazón? Es bueno poner atención a eso. También evaluar los síntomas de una hemorragia digestiva que haya causado un síncope. Tal vez lo único que tengamos es ese compromiso de conciencia, pero si hacemos el examen abdominal y el examen del tacto rectal, podemos encontrar melena y eso nos puede hablar de que el paciente tiene un problema de una hemorragia digestiva que le causó el síncope por ortostatismo. Aquí se recomienda la prueba de tomar la presión arterial en decúbito supino y 5 minutos después sentado y 5 minutos después de pie. Esto nos podría ayudar a evaluar el ortostatismo cuando hay una alteración de 20 o más milímetros de mercurio en la sistólica, entonces eso lo podemos hacer. Hablaríamos de una prueba de provocación en el fondo, que es la prueba de ortostatismo. También se recomienda el masaje carotidio, pero yo
aclaro que hay que tener cuidado, está contraindicado en pacientes con accidentes cerebrovasculares, infarto en los últimos 3 meses, que hayan soplo, alteración carotídea, hay que ser cuidadoso con ese examen. Y los exámenes complementarios, ya una vez que hemos hecho la historia y el examen físico, perfecto, ahora lo podemos hacer. Tal vez ya con lo que hicimos, tal vez de repente vimos que era un paciente hipertenso, que está usando un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida, que es un paciente adulto mayor, de alta edad, 80 años, que no se hidrata bien, que con el examen neurológico cardiovascular no tiene una alteración, pero el examen de la piel, el examen general sí está algo deshidratado, que le hicimos la prueba de ortostatismo y también nos resultó que se afectaba la presión arterial de decúbito supino a bipedestación. Y eso nos hace pensar ya en una sospecha de, esto ya está mostrando indicios de un síncope por ortostatismo. Pero igual, es bueno realizar los exámenes complementarios, el hemoglucotest para el diferencial de la hipoglicemia y el electrocardiograma. Estos dos son los pilares dentro de los exámenes complementarios y el electrocardiograma es para buscar signos cardiogénicos, así de simple. Ya los demás exámenes son solo en sospechas específicas. Si se sospecha una anemia, hemograma. Si por la caída del síncope o porque se sospecha que más que un síncope fue una afectación de compromiso de conciencia con un déficit neurológico y en realidad era un accidente cerebrovascular del TAC craneal, de esa forma. Ahora, ¿qué buscamos en el electrocardiograma? Bueno, podemos buscar distintas alteraciones. Alteraciones a nivel de lo que es el ritmo, un QT prolongado, del síndrome de QT, signos del bloqueo de rama derecha en las B1, B2, B3, con supradesnivel del ST que no haga pensar en un Brugada, un PR corto con una onda delta que no haga pensar en un Wolff Parkinson White. Eso es lo que podemos encontrar a nivel de lo eléctrico, por decirlo de alguna forma. Pero también podemos encontrar un corazón con un QRS muy alto que nos hable de criterios de Sokolov, de sospecha de hipertrofia, en una hipertrofia obstructiva. Podemos encontrar las ondas T negativas, las derivaciones precordiales derechas, pensando en una displasia ritmogénica. O sea, hay distintos hallazgos que podríamos encontrar. Distintos hallazgos que podríamos encontrar en el electrocardiograma que nos podrían dar una idea de algo grave cardíaco. Si tuviéramos que hablar de los criterios de alto riesgo, dividámoslo en 1, evidencia de enfermedad cardiovascular, importante, paciente con signo de insuficiencia cardíaca, antecedente de infarto, valvulopatía. 2, sospecha clínica de causa rítmica, un síncope en reposo, en ejercicio, palpitaciones previo al síncope. Otro criterio de alto riesgo son las alteraciones que hemos mencionado, significativas en el electrocardiograma. Y el cuarto punto son alteraciones de comorbilidades. Anemia, alteraciones hidroelectrolíticas que tengamos que tratar aunque no sean cardíacas de todas maneras. Por ejemplo, una anemia, no hablemos de hemorragia digestiva y tenemos que hacer todo el manejo desde ahí. Aquí, con todo esto, la anamnesis, la historia remota, la historia próxima, el examen físico y examen de electrocardiograma y hemoglucotest, tenemos que llegar a una valoración del riesgo. El objetivo en urgencias es llegar a una valoración del riesgo del paciente. Y la valoración del riesgo nos va a definir el manejo, si ese paciente se hospitaliza o se va de alta con manejo ambulatorio. Y esto puede ser muy importante porque si ese paciente se va de alta mal valorado, erróneamente valorado, puede ser peligroso para su vida. Y tampoco se trata de estar hospitalizando a todas las personas solo por tener síncope cuando no lo justifica. El paciente de alto riesgo es el que tiene un pronóstico a corto plazo y a mediano que puede ser muy negativo comparado con el de bajo riesgo. Y para eso utilizamos todos los criterios que acabo de nombrar. ¿Qué podemos hacer con el paciente de alto riesgo? Se hospitaliza. ¿Qué hacemos con el paciente de bajo riesgo? Se puede derivar de forma ambulatoria a que continúe y complete sus estudios. Hay algunos
puntajes, scores, que nos podrían ayudar con esto. Vamos a hablar un poquito del San Francisco Syncope Rules, que es evaluación del síncope en urgencias y emergencias, entendiendo que este es un problema en los servicios de urgencia, que hay que definir bien su riesgo. Es como se van haciendo distintos puntajes, y para eso se hacen estos esfuerzos, para poder llegar bien a una buena evaluación, para poder ingresar cuando corresponda y cuando derivar a ambulatorio cuando así corresponde también. Hacer hincapié en detectar con lo más exacto posible los pacientes con pronóstico de riesgo leve. El más común es el San Francisco Syncope Rules, en que la presencia de cualquiera de los elementos que voy a mencionar en el score lleva al paciente a la inclusión del grupo de riesgo elevado. Y esto ha permitido, en los estudios que se han hecho, tener una sensibilidad del 98%, una especificidad del 56%, pero una sensibilidad del 98%, que al final lo que se quiere es no mandar a un paciente con síncope de alto riesgo para su casa. Vamos a conversarlos un poco. Historia de insuficiencia cardíaca congestiva. Este es el primero. Por supuesto, un paciente que tiene problemas cardíacos y tiene este historial, esta historia compatible, te hace pensar en, ok, puede ser un paciente de alto riesgo que se complique de su patología de base. Un hematocrito menor del 30%. ¿Por qué? Porque obviamente significa que hay una anemia que puede estar hablando de un sangrado activo, un sangrado gastrointestinal, y eso hay que estudiarlo y no mandarlo a la casa, porque podría llegar más complicado la próxima vez. Un electrocardiograma normal, con cualquiera de esas alteraciones que mencionamos previamente, porque el electrocardiograma normal puede ser y es un claro indicador de un síncope de alto riesgo, y esa arritmia o esa cardiopatía estructural podría complicarse en unas horas más y afectar vitalmente al paciente. Historia de disnea también. A veces el síncope puede ser por un tromboembolismo pulmonar, o que la disnea hable de algo muy intenso, o una arritmia. Entonces es importante evaluar ese punto. También de alto riesgo. La presión sistólica menor de 90 a su llegada. O sea, un paciente en el fondo que está llegando inestable. Te está hablando de un paciente que tiene un problema que tiene que ser evaluado y no puede llegar a irse a la casa así. O sea, ¿por qué está con una presión sistólica tan baja? ¿Cuál es la razón de su inestabilidad hemodinámica? Y hay que estudiarlo. Al contrario, si tiene ninguno de los anteriores, nosotros pensamos que, por lo tanto, aquí, ya si no tiene ninguno, sería de bajo riesgo. Cualquiera de los que tiene o que dé puntaje nos hace sospechar en un alto riesgo. Por lo tanto, esta escala es muy sensible y ese es su objetivo en el fondo. ¿Cómo hacemos el manejo? Bueno, los pacientes de alto riesgo, si sospechamos algo cardíaco, extracardíaco, pero de alto riesgo, se hospitalizan y se estudian. Para la idea que sea, que se verá ya en la sala de hospitalización. Si es de bajo riesgo, se puede completar el estudio ambulatorio. Si se determina el ortostatismo como la causa del síncope, y hablamos de un paciente que se puede ir de ambulatorio al estudio ambulatorio, lo que vamos a indicar en el fondo es evitar este síncope, optimizarlo. ¿Cómo? Pues si hay fármacos que hayan causado el síncope, por ejemplo los diuréticos, tendremos que cambiarlos, optimizarlos, suspenderlos, dependiendo de la situación del paciente. Podemos cambiarlo a otro, reemplazar un hipotensor vasodilatador por un IECA, podemos disminuir las dosis y educarlo para que se esté hidratando bien. Las personas que usan diuréticos deben hidratarse bien, óptimamente. Si vemos que no hay alto riesgo, no hay un ortostatismo como tal, pero no hay alto riesgo, y además si tenemos una historia que nos hace pensar en vasovagal, sospechamos algo vasovagal que lo podemos dar de alta, y el seguimiento se puede hacer también ambulatorio. Las medidas no farmacológicas de estos cuadros
son cambiar en el estilo de vida, por ejemplo, evitar consumir alcohol, una vida más saludable. En caso de que esté comenzando a sentir los síntomas, haga maniobras de contrapresión. Por ejemplo, si está mucho rato en pie, sentarse, acostarse, cruzar las piernas, realizar hasta sentadillas, cosa de disminuir ese pródromo. Y a nivel farmacológico, ya ahí es más, no hay una indicación muy clara. Algunos pueden indicar, o sea, recomendar inhibidores de la recaptación de serotonina por ciertos estudios que mostrarían eficacia, pero es estudio de un solo estudio randomizado en el caso de, este, de esta recomendación. Algunos pueden recomendar la fludrocortisona, pero la verdad puede ser relativo eso. Lo importante sí es las medidas no farmacológicas, cuando correspondan las farmacológicas, correspondiendo al caso del paciente y que lo evalúen en el caso en particular. Y saber cuándo es de alto y bajo riesgo. Si pudiéramos hablar de un esquema, si el paciente pierde la conciencia, identificar bien con la historia clínica, si realmente es un síncope, si no lo es, se estudia la otra causa que sea, si la historia clínica tiene signos de alarma, se hospitaliza, pero si es un síncope que puede seguir siendo evaluado en esa urgencia, continuamos con el examen físico, el electro, el hemoglucotest y evaluamos también las pruebas de ortostatismo también y vemos, es de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo y es por un ortostatismo, podemos identificar y modificar los factores que lo causan, diuréticos en dosis altas, mala hidratación, etcétera, y dar la alta con la indicación y el control en ambulatorio con su médico de cabecera. Si es reflejo, podemos ver si identificamos o no la causa. Tal vez es por micción, defecación, seno, parotidio, y hay que derivar para realizar el estudio. En algunos casos se hace el TIL test, por ejemplo, pero eso ya es en un estudio más secundario, en ambulatorio. O podemos tener la causa no identificada y ser solamente el primer episodio, dar alta, dar indicaciones de que evite esto con lo que hemos conversado y que, bueno, continúe el estudio en ambulatorio. Y si son causas de alto riesgo, cardiogénico o alto riesgo por una hemorragia, por ejemplo, gastrointestinal, que haya causado una anemia, una hipovolemia, alteraciones de ese estilo, también se hospitalizan como tal, ¿ya? Y de ahí se continúa el estudio. Lo importante es entender que este síncope es frecuente, que se lo puede encontrar el médico en la urgencia, que va a encontrar un síncope que debe saber identificar principalmente si es de alto o bajo riesgo. Esa es la mayor identificación, para saber cuándo hay que hospitalizar y cuándo no. Para eso hay scores como el de San Francisco, pero sobre todo una buena anamnesis, examen físico y los pilares de exámenes complementarios electro y hemoglucotest. Luego de eso lo puede dividir en el cardiovascular, que es el más de preocupación, el ortostático, que puede tener causas de preocupación como la hemorragia, y el vasovagal. El cardiovascular es el de mayor alto riesgo por su mal pronóstico a corto plazo. En la situación de síncope es vital historia, examen físico, electro y hemoglucotest lo vamos a poner aquí también. Si sospechamos que es un síncope cardiovascular o tiene otra razón de alto riesgo, se hospitaliza. Ahí ya se estudia y se maneja completamente. Si descartamos lo cardiovascular y cualquier otra causa de alto riesgo, se puede dar de ambulatorio con las medidas correspondientes, no farmacológicas, de estudio ambulatorio, porque es importante que el paciente siga su control, solo que ya no en la parte de urgencia. Y explicar las debidas síntomas siempre de alarma por los que hay que reconsultar. Bueno, este ha sido otro podcast hablando de medicina, que es más que nada un análisis, una charla. Lo importante, por supuesto, es siempre formarse, en este caso, haciendo uso de lo que uno estudia, uno puede reflexionar, aprender, analizar, formarse bien. Ahora, como bibliografía, como siempre, Síntesis Meduchile, libro de emergencia del Hospital Gustavo Frique,
de los doctores Caimi, y el libro de emergencias y urgencias del doctor Murillo y el doctor Montero Pérez. Bueno, que estén muy bien y a seguir estudiando.